cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Base bíblica, Santiago 1, del 12 al 16. Entonces, venimos hablando de un gozo en medio de las pruebas y veníamos hablando de la prueba de nuestra fe. ¿De acuerdo? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando llegues en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, versículos más adelante, da como otra connotación, hablando de algo que tiene mucha relación o que va ahí en la misma línea, y luego dice, el que soporta la tentación. Y en el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Empieza a hablar, hace una transición entre prueba a tentación. Y es que dicen algunos estudiosos, bueno, que la tentación muchas veces es parte de las pruebas. O sea, hay pruebas que vienen con tentaciones incluidas. E incluso hay algunas tentaciones que representan pruebas en sí mismas. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de ese proceso de tentación, de la tentación, porque la semana pasada hablamos del gozo en medio de la prueba, pero cuando vimos el contexto, entendimos que se estaba hablando de la prueba de vuestra fe. En el contexto de versículos más arriba, Santiago estaba hablando de la prueba de vuestra fe, refiriéndose al otro Santiago que le había quitado la cabeza, refiriéndose a Esteban que lo habían apedreado. O sea, ese era el contexto. En el contexto, la prueba de vuestra fe era, mira, va a ser probada tu convicción, va a ser probado a ver en quién crees. Estamos siendo perseguidos por nuestra fe, estamos siendo perseguidos por creer en Cristo Jesús, y en medio de esa persecución, en medio de esa prueba, tenemos gozo. Ahora, él sigue recomendando y le da ahora otra connotación a la prueba, otro tipo de prueba. Ya no está hablando de la prueba de nuestra fe, sino que está hablando de las pruebas que vienen producto de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Fíjense que ahora no está hablando de las pruebas de nuestra fe que vienen por condiciones externas, por persecución. La prueba de nuestra fe, según el contexto, viene por persecución, viene por situaciones que van a evaluar el nivel o de qué está hecha tu convicción, de qué está hecha tu fe, si realmente estás firme en la roca que es Cristo. ¿Ok? Ahora está hablando de otra connotación de la prueba, y es de las pruebas que vienen a raíz de nuestra naturaleza pecaminosa. A los que no les gusta la prueba, esto sería como prueba parte 2. El domingo pasado hablamos de un tipo de pruebas, y ahora sería pruebas parte 2. Pero porque yo sé que no le gusta a la gente la prueba, no le vamos a poner prueba parte 2, sino vamos a hablar de la tentación. ¿Amén? Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cuántos han sido tentados aquí? Todos, ¿verdad? El que no ha sido tentado porque no es de carne y hueso. Y si usted no es de carne y hueso, tenemos que mandarlo para el cielo, porque no sé qué está haciendo. Todos hemos sido tentados de una u otra forma. Entonces dice la palabra del Señor que es 3 veces feliz el hombre
el varón que soporta la tentación. No solo es 3 veces feliz. Hay otra versión que dice: Dios bendice al que soporta la tentación. Voy a tener esto por aquí también para ver algunas versiones. Dios bendice al que soporta la tentación. ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios cada día? ¿Cuántos quieren ser 3 veces felices? Hay una versión que dice exactamente: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Otra dice: dichoso el que resiste la tentación. Otra dice: bienaventurado. Y la traducción viviente dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Entonces estamos hablando de que Dios bendice al que soporta la tentación. ¿Cuántos quieren esa bendición? Entonces debemos soportar la tentación. Debemos resistir la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Y yo no sé si ustedes han escuchado, pero es muy común gente que dice: bueno, esta tentación o esta prueba me la mandó Dios. Es más común esta prueba me la mandó Chuico. Esta prueba me la mandó Dios. Pero resulta que cuando evaluamos la prueba, no estamos hablando de la prueba de su fe. Estamos hablando de una prueba que tiene que ver con una naturaleza pecaminosa, es decir, una prueba que se traduce en tentación por su naturaleza. Y dice la Biblia que el que es tentado no diga que es tentado de parte de Dios. O sea que no podemos seguir diciendo eso, no, que esta tentación me la mandó Dios. Porque Dios no tienta a nadie. Dice la palabra del Señor que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es decir, en la naturaleza de Dios, su santidad absoluta no le permite ser influenciado por el mal. ¿Sí? En su naturaleza absoluta de santidad, él no tiene ningún tipo de contaminación con el mal. Por eso dice: él no puede ser tentado por el mal. ¿Ok? Y por consecuencia, él no va a usar el mal como su herramienta. ¿Sí? Él no puede ser influenciado por el mal, ni usa el mal para tentar a nadie. Entonces, esa es la primera postura que debemos desmontar. Dios no tienta a nadie. Ahora, ¿quién es el que tiende entonces? Si decimos Dios no puede ser tentado, ¿por qué? Bueno, partiendo de su naturaleza, de su absoluta santidad, de su carácter, él no es influenciado por el mal, ni usa el mal para influenciar sobre nadie, por su naturaleza. Ahora, si no viene de Dios, ¿de dónde surge la tentación? Y, por supuesto, el mismo versículo ya nos dice de dónde surge, pero cuando vamos a Mateo 4, desde el 1 en adelante, como dice el título de su Biblia, tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser ¿para ser qué? Tentado por el diablo. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces podemos decir que si no es Dios el que tienta,
El que tienta es. Dios no es el que tienta. El que tienta es. O sea que si tú sientes que algo te está influenciando y te está tentando, tú no puedes decir, es Dios el que me está tentando. Si hay alguien que va a usar la herramienta del mal para producir que caigas, para seducirte y atraerte, no es Dios, es. Y esto lo digo, hermano, porque hay gente que cae en este tipo de juegos. Oye, no creo que te lo hubiese visto. No, estaba mi amor. Refiriéndose a cualquier cosa, ¿no? Y entonces, no, ¿será de Dios? Entonces hay gente que piensa que, ¿será de Dios? ¿O será demonio? Yo conocí a un viejito que me decía eso. No, mire, me decía el viejito. A mí me llega una mujer, yo soy un viejo. Me decía el viejo. Y cuando me llegan esas mujeres, yo me pregunto, ¿será de Dios? ¿O será demonios? Y él mismo de una vez se preguntaba, ¿será de Dios o será demonio? Porque estaba siendo tentado. Por supuesto, me imagino que le parecía tan provocativa la tentación, que él decía, oye, es una oportunidad de Dios. Hay gente que cae en ese error. Yo le estoy pidiendo un esposo al Señor y me mandó este sinvergüenza. Me mandó este mundano que hasta los tuétanos. Pero me gusta, ese es Dios que nos va mandando. Y él dice, no, pastor, yo estaba orando. Yo estaba orando por un esposo. Yo estaba orando por una esposa. Yo estaba orando por un negocio. Y me llegó esta estafa, pastor, millonaria. Me llegó esta estafa millonaria, pastor, la respuesta de Dios. Ya va. Una estafa es la respuesta de Dios. Ya va un inconverso, una persona, un yugo desigual. Un yugo desigual es la respuesta de Dios. Un negocio fraudulento es la respuesta de Dios. Yo he tratado de ser un poquito tajante con esto. Cuando me han dicho este tipo de cosas, que tengo cierta palabra o autoridad para hablarle a la persona, le digo, no metas a Dios en tu concupiscencia. No metas a Dios en tus deseos carnales. Dios no se contradice. ¿Qué dice su palabra? Dios no te va a responder contradiciendo su palabra. Dios no te va a dar una respuesta mandándote a estafar. Dios no te va a dar una respuesta mandándote a unirte a yugo desigual, cuando su palabra claramente lo contradice. No puedes decir que es una oportunidad de Dios, mi amado hermano. No puedes decir que aunque a ti te parezca muy apetitoso, aunque tú te parezca angelical, aunque te parezca cualquier cosa que te parezca, si representa una contraindicación a lo que el Señor ha establecido en su palabra, por consecuencia es una tentación, y las tentaciones, diga, no vienen de Dios. Claro, uno a veces cae mal, porque cuando uno empieza a predicar la palabra, uno se da cuenta que no hay media tinta. Las cosas son ya. Son. No son entonces. Pero eso de que, bueno, sí, pero será que sí. Yo le voy a dar un chance, pastor, para ver si Dios me lo confirma. Lánzate por ese barranco, lánzate, pero es por tu concupiscencia. No digas que es porque Dios te lo está permitiendo, o porque Dios te lo está abriendo, o porque Dios te lo proveyó, o porque es Dios. ¿Sí me explico? Hablando de la tentación, ojo, estamos hablando de la carta de Santiago,
un judío que fue bastante tajante, bastante directo, muy práctico, ¿sí? Así que si se va a poner bravo con alguien, se pone con Santiago. ¿Okay? Yo estoy predicando en la misma línea que Santiago habló. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la tentación, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado y por consecuencia Él no tienta a nadie. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, vimos que ¿quién sí usa la tentación? ¿Quién sí usa la tentación? El diablo. Dice que Jesús fue llevado para ser tentado por el enemigo, el diablo. Él sí usa la tentación. Por supuesto, Dios en su voluntad permisiva permitió que Job fuese tentado. Dios permite, pero Él no es el que tiene. ¿Ok? Ahora, aunque el diablo usa la tentación como un arma, aunque el diablo usa la tentación como una herramienta, vemos en Santiago que la tentación, versículo 14, no surge, sino es de su propia concupiscencia. ¿Lo leyeron? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando usted y yo buscamos el significado de concupiscencia y vemos que concupiscencia no es otra cosa que los deseos pecaminosos, los deseos carnales, ¿ok? Entonces se habla de concupiscencia, muchos también la traducen como la carne. Esta carne, es decir, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, ese cadáver que vivimos cargando a diario y lo vamos a cargar hasta que tengamos el cuerpo glorificado. Entonces en Santiago 1, versículo 14, vemos que dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación viene, dice la versión Nueva Traducción Viviente, de nuestros propios deseos. En vez de concupiscencia, en otra versión dice de nuestros propios deseos. La tentación viene de nuestros propios, dice la versión Biblia Libre, de nuestros propios malos deseos que nos descarrilan. Esta versión dice así. Otra dice: al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, por su propia pasión, por sus deseos, por su naturaleza pecaminosa. Entonces ya sabemos qué significa concupiscencia, ¿correcto? Cuando escuchamos la palabra concupiscencia, estamos hablando de los deseos pecaminosos, de la naturaleza pecaminosa que cargamos a cuerpo. ¿Cuántos tienen una naturaleza pecaminosa? Dios, no, la gente con cuerpo glorificado. ¿Qué pasó aquí? Vino el Señor, ocurrió la segunda venida o el rapto, depende de la postura escatológica. Sucedió ya. ¿Están revestidos de gloria? Me pregunta de nuevo: ¿quiénes aquí tienen naturaleza pecaminosa? No se queda pena, hermano. Hay gente que cree: pastor, y usted también. ¡Ay, hermano! Todos, hermano. Los pastores también. Pastores dicen que no, sí. Sí, hermano. Todos tenemos una naturaleza concupiscencia. O una concupiscencia, que es una naturaleza pecaminosa. Fíjense que dice: de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, algo interesante que dice
de su propia, de nuestra propia. O sea, algo como muy personal, ¿no me parece? La forma que lo dice Santiago, que acordamos la clase pasada que le íbamos a llamar apóstol, el apóstol Santiago, dice, cada uno es tentado cuando de su propia. No, yo recuerdo, si yo no tengo concupiscencia, esa no es mía. Esa no es mía. La gente empieza a visualizar la cosa y no la llame su concupiscencia. Reprenda, esa no es su concupiscencia. Hermano, la Biblia dice que de su propio. Ahora, de sus propios, si vamos traduciendo, de sus propios deseos carnales, de sus propios deseos mundanos. Porque esto obedece a que cada uno tiene una naturaleza pecaminosa, pero esta se nutre y se desarrolla de distintas maneras, depende de las vivencias de cada uno. ¿Ok? Sus pasiones mundanas probablemente no son las mismas que las pasiones mundanas de un chino o de un asiático. Sus pasiones mundanas o las pasiones mundanas de alguien que pasó la vida tomando caña y siendo mujeriego, ¿sí? Y que fue rescatado por el Señor. Las pasiones mundanas de alguien que pasó la vida tomando caña y siendo mujeriego y fue rescatado hoy día un santo, ¿ok? No estoy diciendo que eso sea ocasión para denigrarlo, no, sino que las pasiones mundanas de esa persona no son las mismas o exactamente las mismas que un joven que ha estado toda la vida en el Evangelio, que se ha descarriado, pero que se ha mantenido en el Evangelio. ¿Sí? Nunca ha tomado, nunca fue mujeriego, pero también tiene. No estoy diciendo que uno sea más santo que el otro, no, sino que estoy diciendo que según las vivencias de cada quien tiene su propia concupiscencia. Es decir, sus propias inclinaciones. Hay gente que no puede pasar al lado de una licorería. Dice, se compara con una atracción magnética. Esto de atraído, de hecho, esto de que es atraído por su propia concupiscencia, se compara con un pedazo de carne sangriento en una trampa mortal. Ese es como que el original de atraído. Un anzuelo con una carnada, es como que la figura del original de atraído. De nuestra propia concupiscencia somos atraídos. ¿Con qué somos atraídos? Con un pedazo de carne sangriento bien atractivo. Y la presa, el animal, por el instinto de su concupiscencia o de su naturaleza, en este caso del animal, su naturaleza de sangre, va cegado por el deseo de saciar su hambre de sangre y va cegado directo a la trampa, directo a tragarse el anzuelo, porque fue atraído por su naturaleza de desear carne y sangre. Ahora, la pregunta sería, ¿hacia qué área está siendo usted atraído? Porque cada uno tiene su pedazo de carne sangriento que lo atrae. Usando el análisis del anzuelo, ¿no? Usando el análisis de la trampa. O sea, cada uno de nosotros tiene un pedazo de carne en una trampa que si nos descuidamos salimos corriendo a comernos, porque tenemos una inclinación hacia el mal y tenemos áreas de debilidad que hacen que tengamos nuestra propia concupiscencia. Fíjense que el apóstol dice cada uno de su propia concupiscencia.
Es decir, usted no va a ser atraído, hermanos. A lo mejor hay gente aquí que sus vicios son los videojuegos. Y se enferman con los videojuegos y una cosa que no pueden. Otros son ludópatas le dicen a algunos. Son ludópatas, son personas que son atraídos por las apuestas, por los juegos. Y a lo mejor usted dice, por favor, es una tentación. Pero para esa persona, hay personas que llegan incluso a enfermarse, a tener un trastorno psiquiátrico con este tema de las apuestas. ¿Sí? Y algunos dicen, qué locura, o sea, algo tan sencillo. Usted se preguntará, algo tan sencillo puede ser tan atrayente. Y por lo menos a mí no me llama la atención, o sea, a mí yo siento que no me atrae. Pero a la persona que tiene esa inclinación por su formación, por su contexto, por su todo, su concupiscencia, lo atrae hacia allá. Pero a lo mejor usted no puede ver una licorería abierta, porque tiene que pasar por la acera del frente, porque tiene que salir corriendo. A usted no le atrae a lo mejor, porque no le atrae los huevos, pero a lo mejor no puede ver una licorería abierta porque le pican los pies por ahí por una cajita. Otros son que no pueden ver una escoba con una falda. Otros es que le gusta humillar a la gente, le gusta pisotear. Otros es que le gusta engañar, le gusta mentir. O sea, se crean mentiras hasta llegar al punto, algunos de otra condición también, mitómanos. Personas que con su concupiscencia están tan inclinados a ella, que son atraídos, son seducidos y son atrapados. Entonces, nosotros debemos estar alerta, porque a veces, hermanos, cometemos el error. ¿Cuál es el error que cometemos? No, yo estoy en Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Yo soy libre del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo estoy en Cristo, yo estoy en verdad, yo soy un victorioso, yo soy un vencedor. Y si yo reprendo al diablo, yo lo ato, lo desato, lo lanzo por el desierto y nadie me toca, nadie me hace nada. Entonces empezamos a vivir, empezamos a creer un poco de cosas que no son realmente y descuidamos. Bajamos la guardia porque nos creemos. Hay gente, ustedes conocen la cantidad de líderes que han caído porque llegan al punto de creerse intocables, de creerse los super santos, los superhombres de Dios, que no, yo juego con candela y eso no me quema, pastor, varón. Soy un hombre muy espiritual, yo puedo dormir con mujeres así y a mí no, eso no me hace nada. Yo les ministro a las hermanas desnudas para limpiarlas de toda maldad. Entonces empiezan a jugar con el pecado y se creen la mentira. Y resulta que están dándole rienda suelta a su concupiscencia. Por el contrario, en vez de relajarnos y bajar la guardia, debemos subir la guardia porque se nos alerta que tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual todavía estamos luchando y la cual nos está trayendo y nos quiere seducir para que caigamos en la trampa. Es distinto. Es decir, hermano, que tenemos que tener la guardia arriba, tenemos que estar velando porque de su interior brotan deseos pecaminosos que si usted se descuida por querer ser super santo, va a rodar. Siga dando discipulado, siga dándole discipulado al cuarto, hermano. Siga dándole discipulado al cuarto a esa muchacha. Porque algunos ganan eso. No, pastor, le gané una hermanita para esto. Sí, varón, wow, gloria al Señor, bueno. ¿Y de dónde está la hermanita? No, mira, aquí está la hermana. ¿Por qué no lo traes para la iglesia? No, pastor, yo la estoy discipulando. Pero ¿cómo la está discipulando? Yo la visito. ¿Y a qué hora la visita? A las 11:30 de la noche,
que la cosa está relajada en la casa, que ella queda sola, que los niños están dormidos. Esa es la hora del discipulado. Hermanos, fuiste atraído, fuiste seducido y ya mordiste la trampa. No bajemos la guardia. No bajemos la guardia, no bajemos la guardia. Así señala dos o tres días. No bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Es una alarma que tenemos que encender. Diga, no voy a bajar la guardia. Entonces, dice la palabra del Señor que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, vemos el proceso del pecado, ¿ok? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces el proceso es atracción, seducción, fecundación, ¿okay? Concebir, atracción, seducción, luego se concibe, es decir, él es fecundado por el pecado, y luego que pasan 9 meses, ¿qué pasa? Nace el muchacho. En este caso estamos, en este contexto somos pro aborto. En este contexto, en el contexto de abortar el pecado que muchos ya tienen estando. Muchos tienen un pecado ahí con 8 meses a punto de parirlo. Este aborto sí es legal, ¿bien? Este aborto sí está permitido en lo espiritual. ¿Bien? Aborta ese pecado que tiene rato cocinando. Que primero fuiste atraído. Es decir, hermanos, son cosas atractivas. Son cosas que te llaman la atención. De lo que debemos cuidarnos es de nuestro corazón, de lo que al corazón le agrada, de lo que a los ojos le agrada, de lo que a ti te gusta, a todo de lo que te gusta. Eso es lo que tienes que cuidar. Porque por ahí vas a ser atraído. Entonces hay gente que le gusta que le hablen, que lo llenen, que le hablen bonito, que en su casa no le están hablando bonito. Ah, pero la cajera del supermercado le habla bonito. Ese hombre ahora compra día y noche en el supermercado. Está siendo atraído por algo que le llama la atención, algo que le gusta, algo que le llena. ¿Qué está atrayendo, hermano? Y a veces nos desenfocamos porque estamos atraídos por nuestra concupiscencia. Hay gente atraída por la concupiscencia y es necesario que levantemos la guardia. ¿Amén? ¡Despierta! ¡Estás embelesado, muchacho! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca, muchacho! ¿Qué pasó? Se te está saliendo la baba. Hay gente que está embelesado, estancado, y muchos pierden años ahí, atraídos, seducidos, porque luego que tú le das pie a esa atracción, te seduce. Es un proceso gradual. Cuando ya estás seducido, es porque le diste pie, le diste cabida al coqueteo con el pecado.
pecado, estamos hablando del pecado, no estamos hablando del sexo, ¿ok? Estamos hablando del proceso del pecado. Atraído, seducido por esa naturaleza pecaminosa, y una vez que estamos montados en la olla, es decir, que ya le abrimos puerta, ya le dimos pie, ya le abrimos nuestro corazón. Eso, ¿para dónde va cuando ya estás montado en la olla? Ya está seducido. Concibe. Cuando eres atraído y seducido, cuando somos atraídos y seducidos, entonces la concupiscencia concibe. Es decir, ocurre la fecundación. En términos de la analogía, sería el óvulo y el espermatozoide uniéndose en el proceso bioquímico exacto de la ovulación. Allí el óvulo con el espermatozoide se funden, se unen para hacer un hermoso feto, un hermoso bebé. Da una vida. Cuando ocurre una fecundación, hay entonces ahora una vida. Y ya ahí, ya en ese punto, todas las puertas fueron abiertas, todos los sistemas de seguridad fueron violados. Ya en ese punto ya estás montado en la olla, ya fuiste atraído, fuiste seducido, ya se consumó en tu mente, se consumó en las emociones, en lo espiritual, ya se consumó, ya se llevó a cabo en tu mente, porque hubo una concepción, hubo una fecundación. Ya ahí el pecado ha empezado. Bueno, desde la seducción empieza el pecado. Pero antes de materializarse, miren todo el proceso. Entonces, no crean que yo estoy... Nueve meses hablando de los bebés, ¿no? Y luego dice la palabra del Señor que cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Amados hermanos, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Mi hermano Henderson, mi hermana, no se preocupe. Tranquilo, que nosotros también tenemos un niño pequeño, tienen a su hijo ahí. Yo sé que a veces nos sentimos incómodos, ¿no? Ellos son la primera vez que vienen. Mis hermanos también hay varios que han tenido inconvenientes de algún tipo, porque uno se siente incómodo. A mí también me pasó. Todavía me pasa. Pero hemos aprendido ¿qué vamos a hacer? Es natural. Un bebé, este es un ambiente que no es para ellos, exactamente. Entonces, no se preocupen, siga recibiendo su palabra del Señor y lo demás entendemos porque somos una familia, ¿amén? Así que, para adelante, no pasa nada. Por supuesto, tampoco lo vamos a dejar que se monten y tumben todo, pero sí es algo natural. Entonces, mis hermanos, continuando con lo que estoy diciéndoles, es un proceso que hay gente que también se mete, ¿sabe? No, yo me descuidé, yo estaba así, de repente me caí, ¡pum! La tenía encima. De repente sigue abriendo, oh, mi padre estaba montado, ya había firmado. Yo no sé, yo llegué a la casa y de repente eso fue como abrir y cerrar de ojos y yo no sé cómo me acabó ese teléfono. Fue una cosa, eso fue en fracciones de segundo. Yo no sé, no me dio tiempo de pensarlo. Fue algo que, mire, ya me robé el teléfono.
hermano, el proceso del pecado, que fuiste rápido, sí, pero sí fue en fracciones de segundo. Pero ese proceso se gesta. Ya tú venías trabajando en eso. Ya tú venías siendo atraído por eso. Ya tú le habías abierto puertas a esa atracción. Ya tú te habías dejado seducir por la idea. Y luego dejaste que esa idea te fecundara. Es decir, ideaste el plan. Ya tú lo tenías en tu cabeza, ya. Eso no es así que, ay, no sé, pastor, me resbalé, mira, ahora tengo este muchacho. No, hermano, eso no es así. No nos caigamos a rollo, como dicen por ahí, como dicen popularmente. No nos caigamos a cuento. El proceso del pecado es un proceso. Concupiscencia, primero entonces tiene que haber una inclinación A. Tengo una inclinación A. Como tengo una inclinación A, entonces hay cosas que me atraen. Le estoy dando pie a la atracción y me estoy dejando seducir. Ya cuando me dejé seducir, ya abrí la puerta, abrí mi corazón y por consecuencia lo tengo ya lo tengo fecundado aquí. Ya estoy preñado del pecado. Y luego da a luz. Y una vez que da a luz, ¿qué sucede? La paga del pecado es muerte. Pastor, pero si todos somos pecadores, pastor, pero el Señor me entiende. No, pastor, pero ¿por qué es tan duro? Hermano, yo no estoy diciendo nada de que lo diga la Biblia. La Biblia dice que cuando da a luz el pecado, por consecuencia esto trae muerte. Es decir, cuando el pecado es consumado, su hijo o la criatura en sí misma es la muerte. Es el resultado. La paga del pecado es muerte. Pero el Señor me entiende. No, pero el Señor sabe que yo soy débil. Entonces, a veces, en esa actitud de autocompasión, nos acomodamos en el pecado. Hermano, yo no estoy diciendo que el Señor no nos entienda. Yo no estoy diciendo que el Señor no nos perdona. Yo no estoy diciendo que el Señor no conoce todas las cosas, que el Señor es misericordioso, que Él es amoroso, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Amén. Yo no estoy diciendo nada de eso, que usted ya se lo sabe. Yo estoy diciendo es que tenemos que levantar la guardia y no darle rienda suelta a la naturaleza con la que todavía estamos luchando, porque si nos descuidamos, vamos a estar dando a luz la muerte en nuestras vidas. Yo lo que estoy diciendo es que hay que encender las alertas, que no podemos ser de esos evangélicos light, es pura victoria y un gozo emocionalista, pero apenas se descuidan, o mejor dicho, apenas uno se descuida le echan una broma. Esos evangélicos de mentira que son una farsa porque cantan, se visten bonitos, hablan bien, recitan versículos, ponen manos, echan aceite, echan fuego por la boca y todas las cosas, pero son unos pecadores empedernidos. Porque le dan rienda suelta. Nosotros no estamos llamados a darle rienda suelta a nuestra concupiscencia. Por eso Santiago está advirtiendo y está diciendo: bienaventurado el que soporta la tentación. Y no vengan a decir